Muy buenos días a todos los presentes. Queremos darle la bienvenida desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Me presento, soy la licenciada Jimena Molina, coordinadora de la red Alumni Futuro. Esta noche seré la encargada de moderar este evento para el ciclo de conferencias internacionales UICS, Innovación y Conocimiento, Impulsando el Futuro. Para el día de hoy tendremos la ponencia de la doctora Cristina Rentería Garita con su conferencia Viene el tiempo del sur, habilidades, conocimiento técnico y autoestima. Pero antes veremos qué tiene preparado el ingeniero Jorge Castrillón, nuestro director de Marketing Educativo y Expansión Internacional de UGlobal Core y director de la red Alumni Futuro by UGlobal. Jorge Castrillón es ingeniero industrial, recibido de la Universidad de Buenos Aires, conferencista internacional en estrategias de marketing y publicidad. Sus primeros años de carrera transcurrieron en ventas y marketing de las principales compañías de consumo masivo de Venezuela y Argentina. Durante la primera década de este siglo, su carrera profesional transcurrió como gerente general y CEO de las principales agencias de publicidad y de empresas de comunicaciones de marketing de Argentina. Es founder y CEO de Génesis Marketing Educativo y actualmente director de Marketing Educativo y Expansión Internacional de UGlobal Core y director de la red Alumni Futuro. Gracias, Jimena. Buenas noches a todos los participantes de Latinoamérica. Me toca a mí un poco introducir la génesis de nuestra universidad para poder entenderla. Quiero compartir con ustedes un video que habla sobre las problemáticas que tienen hoy los profesionales para poder enfrentar las profesiones del futuro. Así que voy a compartir la pantalla. Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS, la Universidad del Futuro. Esta necesidad de enfrentar un mundo exponencial hace que nazca UICS con este ADN. Somos una universidad que piensa la innovación como recurso inagotable, que rechaza el rol pasivo y elige ser parte de las soluciones que ayuden a resolver los problemas sociales y ambientales de nuestro entorno, buscando el mismo comportamiento en nuestros estudiantes. Es decir, la innovación es la base de nuestra universidad y somos hacedores, rechazamos ese rol pasivo, pero ¿en función de qué? En apoyar a resolver los problemas sociales y ambientales de nuestro planeta. Pero además decimos que desconocemos el futuro, porque hay muy pocas personas que puedan conocerlo, pero sabemos la importancia que tienen y tendrán las habilidades emergentes para poder enfrentarlos, como la creatividad, el pensamiento crítico, la gestión de lo impredecible y las habilidades no cognitivas, para desarrollar cualquier trabajo y en eso en lo que nos centramos. Dos conceptos fundamentales, habilidades emergentes para poder desarrollar cualquier trabajo en el futuro. Por eso nosotros decimos que somos una puerta al futuro. UICS somos una puerta al futuro. Tres ejes fundamentales. El primero, UICS es una universidad innovadora y disruptiva. Somos una comunidad incluyente. Junto a nuestros estudiantes creamos una comunidad vibrante e inclusiva, una comunidad de hacedores. El segundo eje, UICS es una universidad human-centric. Buscamos la universidad sea el espacio propicio para comunicarte con otros seres humanos, investigar la realidad y crear soluciones a problemas o retos por pequeños o grandes que sean. Y tercero, UICS, la innovación como recurso infinito. Para nosotros la innovación es el resultado de combinar los recursos digitales y una educación holística para mejorar la vida de las personas. No más clases aburridas en que los alumnos escuchan pero no aprenden. Esta es la base de nuestra universidad, una universidad descentralizada y autónoma, ¿sí?
que además tiene una red alumni que participan todos aquellos alumnos y exalumnos de las universidades aliadas en esta panel o portfolio de programas, como en este caso el que estamos en este momento, el ciclo de conferencias internacionales, las masterclass, que son conversatorios, los pensadores del futuro, donde invitamos a futurólogos a poder visualizar lo que se viene, generamos un censo de empleabilidad, generamos lo que nosotros denominamos el acto de bienvenida, donde invitamos a las familias y además las Olimpiadas Trivial Game para ellos, el programa Compañeros, donde incentivamos el encuentro virtual o físico entre los compañeros de un programa determinado. Tenemos una bolsa de trabajo, una alianza con LinkedIn. Tenemos también otro programa que es la cápsula del tiempo, donde es un taller de mapa de sueños para poder soñar con tu familia y poder poner estos objetivos que quieres lograr a 5 años. Todos los años haremos un networking internacional, digamos, incentivamos esta red de networking internacional para que ustedes puedan poder presentar sus proyectos, encontrar inversores, encontrar socios, y el programa Yo como Marca, que es un campus de entrenamiento en las habilidades emergentes, un campus que dura 2 meses y prácticamente es un entrenamiento para enfrentar el futuro. Así que esto es lo que es Wix. Y lo dejo en manos ahora de Jimena para que ya pueda dar paso a la ponencia. Muchas gracias por sus palabras, ingeniero. Muy bien, antes de continuar, quisiera comentar que tendremos una ronda de preguntas al finalizar la ponencia, así que no duden en escribirnos a nuestro chat privado. También tendremos el micrófono abierto si es que desean realizar su pregunta y pueden levantar la manito para poder habilitar el micrófono. Muy bien, ahora presentaremos a nuestra invitada de honor, la doctora Cristina Rentería Garita, con su conferencia Viene el tiempo del sur, habilidades, conocimiento técnico y autoestima. Doctora Cristina Rentería Garita, doctora en Economía, Sociología y Política Agraria por la Universidad de Córdoba y doctora en Educación por la Universidad de Almería, España. Fue funcionaria internacional en asuntos de género en la Organización de las Naciones Unidas por la Agricultura y la Alimentación, FAO, en Chile, y gestora de proyectos europeos. En el 2020 publicó su primera obra, Juan y los Murmullos, Ediciones Azimut, Málaga, en España. Fue finalista al Premio Andalucía de la Crítica. Adelante, doctora Cristina, por favor. Hola, un momento, porfa, Jimena, que voy a compartir pantalla. Claro que sí. Ok. Estamos aquí. ¿Ven mi pantalla? Sí, se visualiza. Gracias. Pues muchísimas gracias, Jimena, muchísimas gracias al doctor Castrillón. Creo que todo lo que ha dicho concuerda mucho con lo que yo voy a hablar hoy y fue absolutamente que los astros nos han juntado, básicamente. La primera parte, agradezco mucho el video, Jimena, agradezco muchísimo que hayas tomado este tiempo para hacerlo. En mi caso, esta slide era para presentarme un poco y decir lo que yo he hecho académicamente. Primero que nada, yo soy Cristina. Para mí es importante que soy esa persona. Los títulos académicos son importantes, claro que lo son, porque nos ponen en el occidente, nos ponen en la tabla rasa de lo que objetivamente nos permite compararnos con otras personas en el mundo. Entonces, claro que es importante que yo estudie relaciones internacionales en México, porque yo soy mexicana por nacionalidad española, pero por otras razones. Pero yo de nacimiento soy mexicana y creo que México no solamente es mi pasaporte, sino que ha marcado mi forma de pensar, de hacer y evidentemente la forma en que yo entiendo el mundo. Yo estudié antropología social también en México, que en México somos muy
somos muy expertos en estudios campesinos, por eso es que luego yo hice el doctorado en ciencias agrarias, pero como en México también somos muy interdisciplinarios y somos muy curiosos, yo lo que hice fue un doctorado mucho más centrado en ciencias sociales aplicadas basadas en México y en el manejo de la tierra de México, que posiblemente es un tema que a todos los latinoamericanos nos toca, porque América Latina es un continente extensísimo, con manejos de la tierra particulares que nos hacen a nosotros de una manera muy concreta. Después, todo esto, solo de la maestría para arriba, yo hice en México. A partir de entonces, yo he vivido en España desde hace 16 años y toda mi carrera, digamos, académica de hace 16 años la he hecho aquí, pero yo antes en México tuve una carrera académica. Yo hice un doctorado en educación y todo este rollo no es tanto para venderme, sino para decir hacia dónde he ido derivando en mis ideas. Yo lo que hice fue un análisis social de la literatura española. ¿Y eso por qué? Porque yo leía muchos libros donde había un sentido común muy claro y yo quería saber por qué la gente en España piensa lo que piensa y hace lo que hace. Entonces, a mí la literatura fue un camino para comprender este país. Y después, como yo también soy una persona curiosa, yo siempre he estado vinculada a la literatura y escribí una obra sobre Juan Rulfo que se llama Juan y los Murmullos, que posiblemente si hay mexicanos lo conocerán y posiblemente si hay amantes de la literatura en América Latina también, pero esto es una metaficción sobre la vida de Juan Rulfo y estuvo muy bien, la verdad. Me gustó mucho y gustó mucho la crítica aquí también porque tiene una forma de hacer las cosas muy distinta a como se hace en España y eso se ha valorado. Todo esto yo lo he hecho aquí, pero para mí es importante decir que no solamente eso es importante, sino que lo más relevante es lo que yo, otras habilidades que yo he estado trabajando aquí más allá de las habilidades académicas. Que eso está muy bien, repito, es la tabla rasa con la que te miden, pero en el fondo lo que tú tienes que hacer es adaptarte constantemente, desgraciado o afortunadamente. Entonces, yo he trabajado en ambientes internacionales que por lo general son mucho más cuidadosos con el otro, con tu diferencia y con no pisarte ningún callo, con aquella cuestión cultural y también en cosas muy locales. Yo vivo y trabajo en Córdoba, España, que es una ciudad de 300.000 habitantes, que en México eso es similar a un pueblo muy grande y posiblemente en América Latina también. Pero eso lo que hace es un pensamiento muy local y para eso también hay que aprender a adaptarse. Después, yo estos 16 años, básicamente lo que he hecho es convivir con jóvenes y con niños españoles, principalmente andaluces. Y eso además me ha permitido observar y aprender constantemente. Por eso es que mi segundo doctorado fue tan necesario para mí, porque yo veía formas de hacer las cosas que los niños reproducían y siguen reproduciendo, que los jóvenes piensan y siguen pensando, lugares a los que quieren llegar, a los que posiblemente ya no se puede llegar porque ya no existen. Son lugares que sus padres han imaginado, que han inventado y que les han transmitido, pero que quizá ya no existen. Entonces, para mí eso me ha enseñado la capacidad de la empatía, que me sirve especialmente para mi país, para mi gente, para mi América Latina, observar y callarme, porque también en América Latina somos muy directos, somos muy claros, pero a veces la observación no la acompasamos con silencio. Y eso es algo que también yo he aprendido aquí. Me adapto y resisto. ¿Por qué? Porque ser inmigrante en Europa no es una tarea fácil y constantemente estás resistiendo. Estás resistiendo a tu identidad, ser quien eres. Estás en un acto de resiliencia en el que te adaptas, sobrevives y continúas adelante, pero también dices, no, yo soy así, yo estoy aportando en este país y por tanto yo quiero ser respetada como soy, tanto en mi forma de ver las cosas como en mi cultura, como en mi propia apariencia. Ahora, estas son habilidades que para mí son más fundamentales para tener un cierto éxito, pero no éxito llamado dinero, coches, ese éxito de los 80 de Wall Street, sino para tener un desarrollo pleno. Para mí esto es mucho más importante que lo que está a mano izquierda. Ahora, lo mismo, los títulos son importantes, las habilidades adquiridas son importantes porque yo las aprendí aquí. Yo en España he aprendido a ordenar mi mente porque Europa es un sitio
que requiere de mucho orden mental, porque ellos tienen una forma de ver las cosas y la ciencia que puede ser un progreso superlineal, entonces que nosotros en América Latina lo estudiamos, lo analizamos, lo rebatimos y ahora más que nunca con las teorías de colonización lo estamos haciendo. Pero esas son habilidades que me han servido mucho, nótese. Sin embargo, lo que más me ha servido para ser, digamos, exitosa son las habilidades natales, que como ya veremos, yo les llamo así, pero la academia les ha llamado de otra manera, les llama prácticas de crianza, pautas de crianza. Para mí, lo que ha marcado un diferencial más allá de los títulos, de las habilidades adquiridas que he ido cogiendo a lo largo de mi carrera académica y de mi carrera laboral, son sobre todo las habilidades que yo he traído de México, que traigo las de casa. Y esos son para mí los elementos que ustedes como jóvenes, yo también lo soy, pero menos que ustedes, tenemos que siempre agarrarnos, porque eso nos diferencia, eso nos hace ver la vida, nos hace resistir y nos hará que América Latina genere fuerza porque la tenemos, o sea, que creamos en esas habilidades, porque eso nos dará una América Latina rica. Ahora, no sé si ustedes estén relacionados con el concepto del sur global. Pues ese es un concepto bastante, digamos, pues con sus años en las ciencias sociales, y el sur global no es más que una idea de que el mundo, de que, bueno, ustedes saben que hay un mundo colonialista, que hay un mundo precapitalista, etcétera, pero hubo alguien, que ahora no merece la pena, bueno, sí merece la pena, pero no voy a decir el nombre, que dijo que qué casualidad que todo lo que está debajo, claro, de Europa y de Estados Unidos es siempre mucho menos favorecido que lo que está en el norte, llamémoslo así. Esto es el norte y esto es el sur, ¿no? Esto es el norte, bueno, no se ve, esto es el norte y esto es el sur. Vale, que casualmente siempre era más desfavorecido. Bueno, todos los registros históricos nos dicen por qué ha sido más desfavorecido, porque el norte ha expoliado al sur, porque también el norte siempre ha cogido recursos naturales, recursos humanos del sur constantemente, y el norte es el que siempre sale favorecido. Entonces, la teoría del sur global dice bueno, que eso no tiene ningún sentido de justicia histórica, con lo que en mi punto de vista, también es importante decir, uy, se ha ido, que en el norte viven solo, si se han dado cuenta, está aquí, por ejemplo, Europa, la Comunidad Europea, o sea, la Unión Europea, que no incluye a Rusia, son 448 millones de personas. Estados Unidos y Canadá son 372. Bueno, estos son números redondos, o sea, aproximados, porque también depende de la base de datos que veas y eso requiere mucho conocimiento técnico y conocimiento de análisis de los datos, porque no en una situación de Big Data, pero sí tenemos que ser críticos con los datos. Es decir, yo cogí aquí datos del Banco Mundial, de Population Today y de la Unión Europea, pero claro, depende de la base de datos el número que te dé. Así con eso estoy diciendo que estos son números aproximados. Entonces, quitando a Rusia, porque además Rusia es norte, pero además no se lleva con todos estos, pues tenemos en total 936 millones de personas, que contrastan profundamente con los 4.986 millones de personas que existen en todo el sur global. Y el sur incluye China, el sur incluye Brasil, incluye México, incluye América Latina. Aquí solamente estoy contando América Latina, no estoy contando el Caribe, que el Caribe también es otro tema. Estoy contando Asia, estoy contando África. Entonces, cuando vemos todos estos movimientos migratorios del sur al norte, tenemos que comprender que esos movimientos migratorios son producto histórico y que el sur global no es que sea más pobre, pero bueno, es que se ha ido empobreciendo a lo largo de la historia. Ahora, que también para mí es importante decir que territorialmente, como se habrán dado cuenta, el sur global es mucho más grande que el norte. El sur global es, y con estos son datos de Population Today, que digamos no es una fuente la más certera del mundo, pero es la fuente que tengo en internet la más rápida, y que se ve que aquí, o sea, el territorio es de 18% en África, del 59% en Asia y de América del Sur, que porque aquí veamos cómo han hecho la cuenta, porque para nosotros geográficamente, geopolíticamente,
México es América del Norte, pero según la conveniencia, ¿es norte o no es norte? Con lo que, bueno, si contamos además 59, 18 y 5, pues tenemos una gran tajada del mundo territorialmente y tenemos una tajada poblacionalmente. Entonces, son datos para pensar. ¿Por qué el sur es empobrecido teniendo más personas y teniendo más recursos y teniendo más territorio? Vamos a darle una vuelta. Ahora, tenemos aquí el mismo mapa que yo les he dicho. Tenemos todo el norte, que por supuesto incluye Japón y Australia, y tenemos todo el sur. Ahora, quitemos Rusia, porque ya sabemos que Rusia va un poco a su bola. ¿Y qué vamos a ver? Bueno, pues aquí vamos a hablar ahora de los jóvenes, de lo que nos compete, que son personas que van de los 15 a los 29 años, y vamos a ver cómo se diferencian. Bueno, pues quitando a Rusia, en la Unión Europea, porque yo vivo en Europa, entonces voy a hablar de esos datos comparados con América Latina, tenemos 73 millones de jóvenes. A diferencia, que es el 16% de la población, a diferencia del 23% que existe en América Latina. Entonces, vamos a darle una vuelta al número, vamos a cuestionarlo. Somos más aquí. Entonces, estadísticamente, aquí tiene que haber muchísimo talento. Lo tiene que haber, estadísticamente lo tiene que haber. Y somos el doble. O sea, estos chicos, aunque los datos son de 2020, por la base de datos que revisé, que era la de la CEPAL, y son distintos, pero vamos a hacer un aproximado. Que teniendo el doble, no vamos a tener más talento, más creatividad. Vamos a darle una vuelta. Ahora, el problema es que Europa se está quedando sin jóvenes, ¿vale? Digamos que la tasa de natalidad está bajando, cuando en América Latina la estadística es totalmente diferente. Denle una vuelta a la estadística de natalidad, de juventud en América Latina y verán que es un país no solo que tiene más jóvenes, sino es un país que va en expansión. Y ya no contamos África, ya no contemos Asia. El problema es que en 2050 en Europa solo va a haber el 15% de la población. Esto es un gran problema para Europa. ¿Por qué? Porque ellos viven en un modelo de socialdemocracia, que eso supone que todos tus impuestos llegan a una alcancía común y de ahí se reparten para los servicios públicos. Entonces, si no hay personas que tengan un trabajo reglado, no van a haber personas que puedan pagar esos servicios públicos. Y lo que más preocupa, al menos en España, son el sistema de pensiones. Ahora, lo que han pensado es que vamos a abrir las puertas a que vengan más inmigrantes reglados a trabajar, ¿vale? Esa es una de las opciones y esa es vista a bote pronto. Pero teniendo en cuenta que, como veremos, el desempleo en América, perdona, en Europa para los jóvenes es muy alto, ¿cómo vamos a asegurar que estas personas que queremos atraer cualificadas, pongamos el ejemplo de América Latina, a Europa, cómo les vamos a ofrecer trabajo? Primero, a ver. Después, ¿cómo queremos hacer un nuevo modelo? Queremos llevarnos las cabezas bien formadas y pensantes para acá, para que produzcan aquí. Vamos a pensar eso. Eso es una justicia histórica nuevamente, porque aquí hacen falta que hayan personas que trabajen y que contribuyan al sistema de pensiones. Cuando estas personas están perfectamente cualificadas, son sanas, tienen talento y podrían hacerlo en su lugar de origen. Evidentemente, otros factores se cruzan con eso, la inseguridad, la corrupción política, muchos otros factores, pero ¿no suena que es otra forma en que el norte quiere llevarse lo mejor del sur? No lo sé, yo me lo cuestionaría. Ahora, como ustedes verán, la curva poblacional va para abajo en Europa, porque en 2020 son 16, pero después serán 15. Ahora, les voy a mostrar después del COVID las estadísticas que tienen los datos de Eurostat sobre la Unión Europea y los jóvenes, ¿vale? Esto es post-COVID. El desempleo en Europa, todo, o sea, está en números rojos el desempleo, ¿vale? Esto es el cambio, digamos, en general, ¿no? Con lo que los únicos que se salvan son estos países, los Países Bajos, Noruega, Francia, Irlanda, Alemania y Dinamarca. Son los que más o menos la libran con el tema del COVID y el desempleo, pero que la tendencia ya iba regular, es decir, esto ya iba para abajo. Aquí hay desempleo, aquí los jóvenes tienen desempleo.
y lo pasan mal porque no hay empleo. Entonces, el que quiera venir a migrar a Europa, es bien posible que no se encuentra el campo de rosas que espera, porque aquí en España, si se dan cuenta, es un país que está sufriendo de mucho desempleo juvenil. Ahora, perdona, que sufre con el empleo. Bueno, y el tema, sí, empleo. Y aquí el tema del desempleo, pues es un cuarto de lo mismo, que básicamente es lo mismo, pero desde otra perspectiva. Entonces, como se han dado cuenta, tenemos un 25% de desempleo en los jóvenes, ¿vale? Y que las tendencias de la Unión Europea es que la tasa de desempleo está creciendo de los jóvenes. Ahora, no sé qué ha pasado en América Latina, pero aquí en España se ha hecho una bomba con el informe PISA. Y el informe PISA es un informe que hace la OCDE, que es bueno, una organización internacional de la cooperación y el desarrollo, que bueno, tiene una serie de países que han sido seleccionados por su PIB, etcétera. O sea, que no son pobres en general, o sea, son los países que más o menos van en la ruta del progreso y la economía. Y bueno, han hecho esta encuesta porque hacen una encuesta trimestral y para ver lo que los chicos de 15 años, es que aquí se ve, no, los chicos de 15 años tienen que saber al terminar sus estudios obligatorios, es decir, sus estudios de secundaria. Entonces, ¿para qué? Porque se preguntan qué deberían saber y ser capaces de hacer los ciudadanos y las ciudadanas para participar plenamente en la vida social y económica. Entonces, lanzan una serie de exámenes que se le dan a todos estos chicos de 15 años, de tercero de secundaria. ¿Para qué? Para localizar sus competencias lectoras, su alfabetización científica, sus matemáticas y novedad, pensamiento creativo. Ahora, ¿qué es lo interesante del informe PISA? Bueno, pues que quieren ver que para ser un ciudadano plenamente, digamos, funcional en la vida social y económica, hay que comprender, usar, reflexionar y relacionarse con los textos. Es decir, discernir qué te quiere decir un texto y qué objetivo tiene. Esto nos es muy útil. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que hacemos es remandar todo lo que nos llega al WhatsApp, o sea, remandar todo lo que vemos en Facebook, todo lo que vemos en las redes sociales, sin cuestionarnos. No sabemos si lo que nos está diciendo está sesgado o no, o si tiene alguna otra intención. Entonces, tenemos que comprender lo que leemos, saber usarlo, saber decir si está bien o mal y tener la capacidad de darle una vuelta, de reflexionar, ¿vale? Ahora, alfabetización científica. Esto es bien importante hoy en día porque no sé si ustedes sepan, pero los terraplanistas están a tope, la gente que dice que nos están envenenando con unas nubes blancas que hay en el cielo, que no son más que nada que los rastros que dejan los aviones con su vapor de agua, que esos son que nos están envenenando, que si el chip, ¿no? Del COVID, que no hay que sacarnos la vacuna, etcétera. Entonces, esto nos sirve, según la OCDE, el informe PISA, porque es una capacidad para participar en un discurso razonado sobre la ciencia y la tecnología. Es decir, que nos dicen eso de que el chip, que nos dicen eso que la nube, pues hay que pensarlo y hay que ver si eso es verdad. ¿Y cómo lo vamos a razonar? Pues con una serie de competencias que requieren explicar fenómenos científicamente, evaluarlos y diseñarlos. Es decir, que cuando se ve esa fotografía en internet de los hombres domando los dinosaurios, tenemos que saber por qué eso no fue posible. ¿Por qué no? ¿Por qué eso no fue posible? Entonces tenemos que ver o sea, un proceso científico que supone pues lo que es la teoría de la evolución. Ahora, después, las matemáticas. Esto también es importante porque nos permite resolver problemas en la variedad de contextos del mundo real. Incluye conceptos, procedimientos, hechos y herramientas. Es decir, nosotros tenemos que saber cómo se llegó a ese resultado. Y en ese sentido, nosotros tenemos mucho talento. Y bueno, México tuvo su época de super top de matemáticas. Pero el problema de cómo llegamos a ese sitio, tenemos que saber explicarlo y tenemos que saber llegar a ese sitio de una manera científicamente probada, matemática y que sea la tabla rasa para entendernos con todos. Y la tabla rasa que nos ha dicho el mundo, porque por desgracia no utilizamos las matemáticas mayas, es pues los números como los conocemos, el pensamiento científico como lo conocemos y bueno, la forma en que descartamos una tesis o no. Ahora,
Esto del pensamiento creativo lo vamos a dejar para el final, porque es una cosa nueva que han metido y que a mí me parece muy interesante para lo que nos compete a nosotros como latinoamericanos. Porque si bien en general el mundo falló y América Latina cojea, pero no de una manera, digamos, que nos estén dando la extrema unción, en pensamiento creativo creo que nosotros podemos tener un diferencial importante. ¿Por qué? Porque el pensamiento creativo, según el informe PISA, es la capacidad, y esto lo voy a leer completo porque no tiene desperdicio, me parece a mí, porque es la capacidad para participar productivamente en la generación, evaluación y mejora de ideas que pueden resultar en soluciones originales y efectivas, avances en el conocimiento y expresiones impactantes de la imaginación. Productivamente que lo hacemos, es decir, que llevamos a cabo mejora de las ideas. Vemos que esto nos sirve, lo arreglamos, que damos soluciones originales y efectivas para avanzar en el conocimiento o en expresiones impactantes de la imaginación. Piensen si esto existe en nuestro continente. Yo creo que sí, a manos llenas. Yo creo que en todo el sur existe esto, porque por desgracia la falta de recursos nos hace sumamente creativos y eso es un potencial que no podemos desperdiciar. Yo con esto no quiero decir que es bonito ser pobre o que es bonito o sea, no tener recursos, no. Yo quiero decir que esta es una habilidad que tenemos nosotros y que si se potencia con esta forma de ordenar la cabeza y de ir a la tabla rasa y de mejorar nuestras habilidades, podemos podemos casi que dominar el mundo, aunque suene a caricatura. Ahora, aquí vamos a ver cómo salieron en el informe PISA, cómo salió México, ¿no? Bueno, pues efectivamente, si se dan cuenta, bueno, todo esto es del COVID, ¿no? O sea, el bajón ha sido siempre del COVID, pero la cosa no iba tan mal. O sea, por eso digo que México tuvo su época de matemáticas. Igual en lectura, pues la cosa tampoco iba tan mal. Y en ciencia, pues la cosa tampoco iba tan mal. Lo que pasa es que en el COVID, no. Lo que pasa es que luego la autoestima nacional nos dice, ay, no es que nosotros no sabemos hacerlo. Pues no, a ver, nosotros no vamos tan mal. Es decir, no nos vamos a comparar con Usain Bolt, porque él es de otra manera, pero nosotros no vamos tan mal. Lo mismo con Perú. Bueno, aquí la cosa está bajona, pero después la cosa no va tan mal tampoco. Y luego, bueno, pues esto tampoco va tan mal. Y en ciencia, pues la cosa tampoco pinta tan mal, ¿no? Ahora, Turquía, que es un país del sur, bueno, que Turquía tiene aquí estas cosas tan random que no es posible establecer una conclusión estadística, pero Turquía también es del sur. Y bueno, aquí los datos se han sacado de una manera rara, pero tiene unos picos altos, ¿eh? Es decir, y Turquía, bueno, es un país que también ha sido imperio otomano y bueno, que es un país con mucha historia. Ahora, Argentina, bueno, sí, la cosa está un poquito más regular, pero bueno, más o menos estable. ¿Y qué vemos con España? Bueno, que España siendo un país de la OCDE, siendo un país desde el Club Bueno, pues que la cosa va mal, que la cosa va mal, o sea, que la cosa no va bien, ¿no? Y esto es lo que aquí en España ha causado mucha crítica, ¿no? Que la cosa haya ido tan mal. Pero la cuestión es que la cosa ha ido para mal si se meten al informe PISA para todos los países europeos. Eso también nos hace cuestionar por qué. Y yo creo que es una cuestión que tenemos que analizar desde el punto de vista de las ciencias sociales, porque algo está pasando en estas sociedades. Ahora, como ustedes pueden ver, en general, todo el mundo ha ido para mal con el COVID, todo el mundo, pero que nuestro conocimiento de ciencia también va para abajo y que nuestro conocimiento de análisis de los datos que nos da la lectura también y que el análisis matemático va mal. Entonces, de aquí se explica por qué nos estamos creyendo los bulos todo el rato, o sea, nos estamos creyendo lo que nos pasan por internet, porque esto no va bien y estos son los niños de 15 años. ¿Qué va a pasar cuando vengan los de allá, los de atrás? Esto es una tendencia entonces. Ahora, estos datos nos van a ayudar para que los individuos tomen decisiones y juicios fundamentados para convertirse en ciudadanos comprometidos y reflexivos del siglo XXI.
vamos a darle una vuelta y vamos a pensar lo que nos dicen los datos. Ahora, en el informe PISA, yo, como les dije, lo que más me gusta para nosotros es el pensamiento creativo. Es decir, ya vimos que aquí nuestra tendencia no está tan mal, ¿eh? O sea, con asegúnes, pero que no, ¿eh? Que nosotros somos muchos, tenemos mucho territorio, y por tanto tenemos gente muy talentosa en todos lados. Es verdad que con mucha disparidad socioeconómica, porque la desigualdad en América Latina es acuciante, pero eso no significa que no tengamos talento. Ahora, lo del pensamiento creativo es que creo que nos pintamos solos. ¿Por qué? Vamos a desentrañar la descripción, ¿no? Nuevamente, capacidad de participar productivamente en la generación, evaluación y mejora de ideas que resulten en soluciones originales y efectivas, avances del conocimiento y expresiones impactantes de la imaginación. Ahora, mi pregunta es, ¿ustedes creen que lo que yo les voy a enseñar es todo esto? Cuando jale. Bueno, esta es una página que quizá todos conozcan y que, y que casualmente le llaman genios talentosos, ¿no? Porque esto es genial, ¿no? Estas son soluciones impactantes de la imaginación, resolución de problemas, son forma de utilizar los conocimientos. ¿Qué otra cosa? Bueno, esta es que este no tiene desperdicio. El hombre que se ha montado una cosa de vapor para las enfermedades con la olla express y así se monta, pues eso, ¿cómo era? Como una cosa así para las flemas, ¿no? Es que esto nos da risa, pero es que esto significa que a la gente se le gira mucho, se le giran las ruedas de la cabeza, ¿no? Y que esto todos son inventos del sur, todos son inventos del sur. Y, ¿Y por qué? O sea, ¿y por qué nos dan risa? Pero son inventos del sur, digo yo. Ahora, vamos a ver, voy a volver aquí. Si no son expresiones impactantes, mejora en la resolución de problemas o soluciones efectivas, pues yo no sé lo que es. Y esto es solo del sur. Ahora, yo ahora, teniendo en cuenta que yo he trabajado y vivido casi los últimos 15 años de mi vida y de mi carrera en España, yo he sido capaz de ver, y además de estudiar en el segundo doctorado, todo esto de las prácticas de crianza, que básicamente son cosas que te enseñan en casa y que básicamente toda la literatura dice que básicamente te enseñan tu madre, ¿no? Porque siempre por una cuestión de género pues la mujer es la que o sea, está al cuidado de los niños y le transmite su conocimiento vicario. Que hoy en día la están cambiando las cosas, sí, pero que eso se atribuye de una manera, digamos, poco feminista o no, pues eso es así. Ahora, eh, ¿qué son las pautas y prácticas de crianza? Bueno, pues son la respuesta de un grupo a las necesidades del niño en determinada edad y en determinado contexto. Es decir, cómo un grupo resuelve algo que necesita un niño, eso es un poco evidente, pero es muy importante la edad, porque, por ejemplo, el rito de paso de los 8 años tiene que ser solo a los 8 años, ¿no? ¿Y en qué contexto? Bueno, en el contexto en que los hombres quizás se van a trabajar, se van a la guerra y los niños tienen que entrar a la agricultura, por ejemplo. O bien, se incluyen todas aquellas acciones concretas que los adultos llevan a cabo con el propósito de orientar a los niños para que tengan un mejor desarrollo, supervivencia y socialización. Es decir, todo lo que te dicen, lo que tus padres creen que tienes que saber para que te insertes en la sociedad, sobrevivas en ella y además crezcas dentro de ella de una manera integrada. Ahora, estas son pautas, perdón, estas son pautas que están muy arraigadas en la cultura y en la cotidianeidad y que son parte intrínseca de nuestra forma de ser vicaria y que solo existen, los asiáticos tendrán las suyas, pero los latinoamericanos tenemos las nuestras y son muy propias y son elementos que nos ayudan no solo a la resiliencia y a la resistencia, sino al éxito de las adaptaciones. Ahora, en mi caso, ¿cuáles son estas prácticas de crianza que a mí
a lo largo de mis 16 años de inmigrante me han ayudado a ser más resiliente y que yo he aprendido en México y a través de mi entorno. Y me atrevería a decir que a través de mi madre y mis tías, que tengo mucha creatividad para resolver problemas. Es decir, cuando se me presenta una cosa veo cómo saco de otra manera. Cuando es posible que el sitio en el que, en el que yo esté no tenga esta misma habilidad. Yo me adapto muy rápido a las circunstancias. Es decir, pasa algo inesperado, bueno, pues rápido hay que moverse a otra cosa, porque América Latina es así. En América Latina, la creatividad para resolver problemas es una cosa cotidiana. Siempre nos pasan cosas rápido y hay que adaptarse rápidamente, cuando al menos en este país en el que yo vivo no es así. Las cosas siempre requieren mucho tiempo, mucho pensarse y bueno, cosas cotidianas como que el baño no está arreglado desde 3 meses porque no ha venido el plomero. Eh, y que nosotros también sabemos manejar la incertidumbre. Posiblemente, nuevamente, sí, por una situación socioeconómica, por una situación sociopolítica, por una situación de violencia y de inseguridad, sí, pero manejamos la incertidumbre, seguimos adelante. Y eso no supone que en el camino nos congelamos y nos apanicamos, no. Ahí echamos a andar de todo lo demás, echamos a andar la creatividad, echamos a andar la adaptabilidad, seguimos adelante. ¿Y qué más? Nosotros somos reactivos, es decir, tenemos un problema y primero, no tenemos evidentemente el modelo de socialdemocracia para quejarnos, que no, o sea, no tenemos tampoco la posibilidad de pedir la baja en el trabajo, no tenemos la posibilidad, muchas cosas que sí, que de esencia no están bien, no le dan a las personas los derechos sociales que requieren. Por tanto, eso nos ha hecho adaptarnos y ser capaces de ser reactivos ante los problemas. Repito, como antropóloga, yo no voy a sostener en algodones una situación sociopolítica y sociocultural de siglos. Pero sí es verdad que eso nos ha hecho tener estas habilidades. Y estas habilidades, con el compendio de conocimiento técnico, de conocimiento de estructura mental ordenada, de lo que nos dice la encuesta PISA, de leer, de analizar y de saber matemáticas, nos puede dar un potencial enorme. Ahora, esto es a mí un video que me gusta un montón porque hay un gran movimiento de reivindicación de las raíces en todo el mundo y bueno, los movimientos de colonización, de decolonización están muy fuertes. Y este es un video que a mí me gusta un montón y que se los voy a poner. Y que esos son rasgos culturales. Todas estas son prácticas y pautas de crianza que traemos con nosotros y que nos hacen ser más exitosos. Repito, visto el éxito no como el de los 80, porque además el éxito de los 80 nos está matando, porque no tenemos recursos naturales, porque el agua se está acabando, porque el cambio climático, porque el fracking. Entonces, no. Creo que eso nos puede hacer que América Latina sea un continente que genere su propia riqueza. Nosotros, está muy bien la migración, está muy bien, pero repito, tenemos que pensar que América Latina es nuestra casa y tenemos que construir sobre ella. Ahora, para diferenciar un poco que las pautas de crianza, por ejemplo, son lo que nos enseñan en casa, rasgos comunes que nos distinguen de otro grupo que no comparte nuestra historia, ¿vale? Más o menos lo que, por ejemplo, los de Chihuahua, como yo de México, no sé de Chihuahua, los de Chihuahua saben, los de Puebla saben, pero las prácticas de crianza o prácticas parentales son una forma particular en que un determinado grupo ha recibido, asimilado sus grandes procesos históricos culturales y de aculturación. Lo de We're Mexican,
hacemos esto, esto, aquello, ¿no? Y que esto nos da las bases para enfrentar las situaciones de dificultad. Ahora, yo les voy a poner un ejemplo sobre lo que nos enfrentamos muchos profesores todos los días aquí. Y pregunta, ¿esto qué es una práctica de crianza o una pauta de crianza? Bueno, pues aquí un grupo de padres del WhatsApp se está quejando de las tareas que existen en el grupo, ¿vale? Del colegio. Entonces dice, me saturan las tareas, veo una barbaridad de estar toda la tarde haciendo tareas o mi niña es la más lenta del mundo o esto es una tortura. Y luego dice la otra, a mí me pasa igual, fulanita, ¿será que también el mío es el más lento del mundo? Y no digamos nada si tiene alguna actividad en el centro o donde sea, en el centro de la ciudad. La otra está muy triste, aquí se ve, ¿no? Y la otra dice, estoy totalmente de acuerdo con la primera. Trae la mochila que parece que ha traído los libros de ella y de su compañera. Me parece una barbaridad la cantidad de tareas. Y entonces la otra dice que nosotros estamos trabajando de tarde y de noche. Ahora, vale, pues este grupo se está quejando de que dicen que tienen muchas tareas los niños y que están hasta muy tarde haciendo las tareas. Vale. Bueno, la siguiente, bueno, que esto ha dado va mucho. Dice, una dice, ¿no? Por lo que veo es algo general. Creo que a través de la delegada de clase, la madre, se lo tendríamos que hacer llegar a la profesora, ¿no? Yo soy de la opinión que tienen que llevar tareas para crear hábito de estudio. De verdad que todos los días un par de horas es necesario para reforzar y para que se cree constancia. Pero de ahí a que se tiren 6 horas diariamente y fines de semana, no sé. Creo que también tienen una edad en el deporte y desconectar por la tarde. Y luego la otra dice que piensa igual y que está totalmente de acuerdo. Y luego la otra dice que claro, que sus niñas tienen béisbol y karate y que no veas, puf, qué tardes, ¿no? A ver, no sé, esto nos habla de cómo van a ser los niños en el futuro, porque al parecer esto, quiero preguntar si es algo concreto o es algo que se repite en todo el país. Y al parecer hay opiniones sobre esto. No sé cómo sean las cosas en América Latina o en los casos concretos, pero la práctica de crianza, al menos, era que el niño tenía que hacer las tareas anteriormente, ¿no? Dedicarse el tiempo a hacer las tareas porque era una práctica, etcétera, etcétera. Y hoy en día, pues los padres dicen que no, que es mucho tiempo lo que dedican. ¿Esto qué nos dice? En mi punto de vista socioantropológico. Bueno, pues que actualmente, pues a los niños no le estamos enseñando a resolver problemas. Porque si es un problema que el niño tarde 6 horas haciendo la tarea es porque quizá no la ha hecho en clase. Entonces la lleva a casa. Entonces el problema se lo trae a casa y la madre se queja en el grupo para hablar con la maestra para que no les deje tantas tareas y así una situación circular. Se cuestiona la autoridad del profesor. Unos padres que se muestran ultraprotectores porque dicen que los niños tienen que ir a béisbol, no veas, pero que tienen que terminar las tareas, ¿vale? Y que eso es un lastre. Los niños no tienen sentido del esfuerzo y que toda actividad tiene que tener una situación lúdica. Es decir, no es una situación de trabajo por trabajo y aprender a hacerlo, es una situación que tiene que aterrizar en algo divertido. ¿Cuáles son los efectos futuros de esta generación? No sabría decirlo. Yo lo que sé es lo que ha pasado con mi generación en España, con prácticas de crianza que han ido derivando a estas que tenemos actualmente y que ha sido de la generación en la que yo vivo, de la generación de mis contemporáneos. Yo sí sé lo que les ha pasado, pero esa es otra historia. Y en general no es un mundo al que ellos estén preparados. Ahora, otras opiniones sobre cómo estas prácticas de crianza se han llevado al esfuerzo, al trabajo y a la forma de hacer las cosas, es que yo hice una encuesta con mis compañeras las profesoras. Y como todas trabajamos con niños entre 4 y 15 años, bueno, pues vemos que son niños individualistas y con poco sentido de la comunidad, del bien común o de los valores cívicos. Vemos un cuestionamiento constante a la autoridad del profesor, que viene la madre y habla contigo porque al niño le has puesto tal nota o tal nota, ¿no? Se cuestionan las críticas y siempre son vistas como algo personal, no como una forma de trabajar. Los niños son consentidos y derrochadores en general. Hay poco sentido del compromiso, la capacidad de esfuerzo y tienen pocas habilidades de los idiomas, las matemáticas y la comprensión lectora. Entonces, yo lo que les estoy intentando mostrar aquí son si estas prácticas de crianza se parecen a las que vemos en América Latina.
y que estas prácticas de crianza son el resultado de una situación socioeconómica muy favorable para este país. Este país ha venido de una situación de autarquía total, de calles sin pavimentar, de casas sin baño, y en menos de 40 años este país ha cambiado muchísimo y estas personas no han afrontado este cambio de la manera en que un cambio social ha de producirse, de manera lenta y sosegada. Aquí la riqueza económica no ha sido aparejada con una forma de relacionarse con esa riqueza, llamémoslo así. Una forma positiva. Pero repito, esta es harina de otro costal y eso ya lo he trabajado en la otra tesis. Ahora, yo lo que quiero es hacerlos pensar ustedes qué solución tomarían respecto al mismo problema. Y el problema es que tenemos esto. A mí me han ofrecido un trabajo en el que a mí me pagaban 10 euros la hora y yo tenía que hacer una hora de transporte. Yo evalué y por razones que no vale la pena, decidí tomarlo. Cosa que la lógica y la razón de aquí me dijo que no debía haberlo tomado. ¿Ustedes qué habrían hecho? Es decir, con ese mismo trabajo, ¿lo habrían tomado o no lo habrían tomado? Si se ponen 10 euros la hora y una hora de transporte, pues una persona de aquí me dijo que no lo tomaría. Ahora, para eso es importante nuevamente recurrir a nuestra habilidad de observación, nuestra habilidad de resiliencia y de empatía, principalmente de observación, para saber cómo piensa el otro y cómo razona, porque razonar es ir llegando a un punto hasta aterrizar en una conclusión, que es lo que nos dice el informe PISA que tenemos que hacer con las matemáticas. Entonces, nosotros tenemos que saber por qué esta persona local ha dicho que no tomaría ese trabajo. Bueno, que eso es harina de otro costal, repito. Ahora, para esto, nosotros tenemos que saber 3 elementos fundamentales. Lo que para ese lugar es algo lógico e ilógico, el sentido común de ese lugar, porque no todos los lugares tienen el mismo sentido común. Para nosotros es de sentido común, para mí quizá fue de sentido común decir sí, no voy a decir que no a un trabajo, sea el que sea, aunque me lleve una hora de transporte, es decir, me repito, puede ser una respuesta bastante peregrina, pero ese es el sentido común con el que yo tomé esa decisión. El sentido común nacional y el sentido común, sentido común nacional mexicano, el sentido común nacional personal, el sentido común nacional de este país es otro. Y te dice que esa decisión no es lógica bajo el sentido común. Y también cuál es el razonamiento técnico para tomar una decisión. Como esta decisión de tomar un trabajo o no tomar un trabajo que nos cuesta 10 euros la hora y una hora de transporte. Yo les dije lo que haría yo. Y ahora hay que ver qué decisión tomaríamos contrastada con lo que nosotros traemos como habilidades blandas. Ahora, nuevamente, a mí en general lo que me ha ayudado, digamos, las habilidades que a mí me han ayudado a ser resiliente como inmigrante y que he contrastado con otros colegas inmigrantes y amigos son nuevamente creatividad, adaptabilidad, manejo de la incertidumbre, reactividad. Y creo que esas habilidades nos las da América Latina y no hay que echarlas en saco roto, porque son habilidades muy potentes que llevadas a la suma de esas habilidades técnicas bien entendidas, bien comprendidas, nos pueden hacer un continente rico y un continente del que nosotros, si ya estamos orgullosos, nos sintamos todavía más partícipes, porque ahora lo que necesitamos es tener empatía con América Latina, tener sentido de que valemos todos y cada uno de nosotros por la cultura que tenemos, por la historia que tenemos, por la forma de relacionarnos y por cómo hemos ido resolviendo cada una de nuestras dificultades. Eso es algo que siempre tenemos que valorar porque nos diferencia de cualquier otro grupo humano. Ahora, yo aquí les voy a poner la última parte del informe PISA que se va a publicar en el 2024, que es la parte de las habilidades de pensamiento creativo, ¿no? Ahora, el pensamiento creativo es esto, ¿no? Que tienes que hacer una historia con estos dados, ¿vale? Entonces tú tienes que generar ideas diversas, lo suficientemente diversas de la una a la otra para que sean tomadas por originales.
Eso no suena muy difícil, en el sentido de que eso un latinoamericano que constantemente está escuchando las historias de su madre, de su abuela, de su tía, eso es algo que posiblemente nosotros podemos hacer de una manera casi natural. Después, la historia se tiene que ir complicando más, ¿no? Hasta que la historia, pues, tienes que meter dos historias, ¿no? Ahora, otra es, vamos a resolver un problema. Tenemos un problema de falta de agua, ¿no? ¿Cuáles son tres ideas? Pues para resolver el problema de falta de agua. Tienen que ser lo suficientemente distintas de unas de las otras, pues para que se considere que esta es válida y para que además ofrezca una mejora inicial. Ahora, lo último, bueno, claro, ahora aquí lo que dice es que hay que hacer una aplicación para que las personas estén como dispuestas a reducir su consumo de agua. Entonces, aquí tú qué harías, ¿no? Te preguntan, ¿vale? Y finalmente te dicen que la gente no está utilizando la app, que qué harías para atraer a más personas, ¿vale? Y finalmente, bueno, hay varias pruebas, pero te dicen que esta será la bicicleta del futuro, que para qué utilizarías el pedal. Y los de técnicas, los de los genios del futuro, lo del Instagram, esto seguramente lo hacen en 2 minutos. Ahora, te dicen que tienes que hacerle otra serie de adiciones, ¿no? A la bicicleta. Y bueno, que al final le das la bicicleta final. Ahora, yo espero que con esto, no sé, haya transmitido toda la pasión, toda la esperanza, toda la fe que yo tengo en el futuro latinoamericano, porque creo que somos un continente lleno de oportunidades, de gente talentosa y de jóvenes que merecen creer en sí mismos y que merecen que sus ideas eh, que sepan que sus ideas valen y que son valiosos y que eso viene desde la cuna. Así que eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Cristina, por sus palabras. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a iniciar la ronda de preguntas para todos aquellos que desean preguntar. Pueden realizarlo por el chat privado o pueden levantar la manito para que puedan habilitar el micrófono. Tenemos levantada la manito de Juan Daniel. A ver, vamos a seleccionar y habilitar su micrófono. Adelante, Juan Daniel, puede realizar su pregunta. Bueno, parece que hay interferencias con Juan Daniel. Te ha ido Juan Daniel. Ok, bueno, tenemos aquí una pregunta mientras Juan Daniel se reconecta. Aquí dice, ¿qué es más importante, los títulos o las habilidades? Eh, yo honestamente creo que los títulos son lo que nos da homogeneidad en el mundo occidental. Evidentemente nos da la puerta de entrada para pedir un trabajo aquí o en China, porque todos somos licenciados en lo que sea, y ese título tiene que también existir en China, por lo cual tiene que estar homologado, etcétera. Pero bueno, si lo tengo, puedo trabajar en China, de eso. Pero creo que de verdad lo que nos hace más fuertes es que este título venga aparejado de una serie de habilidades, de saber hacer cosas de manera real, de manera concreta y de saber resolver problemas constantemente, porque los títulos no te dan la habilidad de resolver problemas. Ni te dicen qué tan listo eres, te dicen sí que eres muy listo porque has sacado muchos 10, pero en el fondo, quien resuelve problemas es quien lo hace de una manera creativa, es quien lo hace de una manera reactiva, quien lo hace de una manera de una manera expedita. Así que para mí, sin duda, las habilidades están bastante subvaloradas y muchas veces creemos, quizás este no es el foro, que una carrera académica es la salida, cuando posiblemente el mundo en el que yo me muevo, que es el mundo también de la agricultura, el mundo necesita más productores de hacer cosas. Más maestros que sepan hacer quesos, más maestros que sepan resolver un foco roto, y que esas son habilidades que son necesarias en el mundo. Muchas gracias por su respuesta, doctor.
Bien, tenemos otra consulta de María de Lourdes Garita. Dice, ¿cómo podemos hacer para evitar la migración de cerebros sin que intervenga la élite política? Que me río porque conozco ese tipo de preguntas desde casa. Eh, uh, ¿Cómo podemos hacer? Yo creo que es un trabajo de que los jóvenes tengan una base para comenzar en sus países, que tengan un apoyo inicial real en cualquier sentido y que los jóvenes comiencen. Porque tenemos un modelo que ha aburguesado a todos los jóvenes en el mundo, pensando que todos los jóvenes son los mismos burgueses del norte, y eso no es así. La burguesía se caracterizaba por que era una élite económica que se permitía el lujo de que sus hijos no trabajaran ni estudiaran y que tuvieran una carrera como profesor o abogado. Y esta situación no es la de todo el mundo. Una situación en la que un joven puede permitirse no estudiar mientras toda la familia carga con el peso de su manutención, esa quizá no es la solución del mundo, porque el aburguesamiento le pertenece a los burgueses y nosotros tenemos que estar en el mundo en la clase de vida que tenemos. Es decir, si nosotros tenemos que ser... que tener un modelo de crecimiento propio y un modelo de hacer las cosas ad hoc, ¿por qué no hacerlo? Muy bien, doctora. Bien, aquí tenemos otra consulta. Dice, por qué España y no México? ¿De qué? Porque yo vengo de México y Ujú. yo no sé, ¿podría por favor concretar un poquito la pregunta? Solo pregunta Adriana Moreno, dice, pregunta, ¿por qué España y no México? ¿No? ¿Que por qué me vine a España? Sí, Pues que sí, seguramente. quizá por el canto de las sirenas también, porque, bueno, yo estudié antropología social y se supone que el único sitio en el mundo en el que yo podía tener una educación holística, como a mí me habían enseñado en antropología social, que era mitad agricultura, mitad antropología y ciencias sociales, estaba aquí, en la Universidad de Córdoba. Se supone que aquí estaba ese programa y por eso vine aquí, porque se supone que ese programa solo existía aquí. Y así la vida me fue llevando de un sitio a otro y acabé siendo inmigrante desde hace 16 años y constantemente adaptándome a la vida de inmigrante, porque no importa si eres inmigrante cualificada o no cualificada, todos somos inmigrantes. Siguiente pregunta, dice, buenos días, le saluda el maestro Mario Martínez. La educación Hola, en María. casa y las soft skills que son tan determinantes son para el éxito profesional. Personas con título o sin título universitario. Saludos y gracias. Claro, yo estoy de acuerdo totalmente y que, repito, yo voy a poner un caso de dos personas que conozco que tienen un título universitario, pero que resulta que su propia soft skill, una persona es muy sociable y esa es la soft skill que le ha dado la vida que tiene ahora. Es una persona que teniendo un título de ingeniería muy dura, es una persona con una soft skill para socializar tremenda y ahora es un experto en ventas. Entonces, lo que quiero decir es que tu título no determina tus habilidades. Y una persona que también estudió para ser farmacéutico es una persona altamente detallista y es un excelente albañil. Es decir, porque esa es la soft skill que trae, es su soft skill y esa es la que lo ha hecho, digamos, integrarse en el sistema productivo. Pero tenemos también que dejar de pensar que la profesión define y que la profesión es es una situación, por desgracia, a veces se vincula con, con tu situación socioeconómica, pero eh, no siempre vas a terminar haciendo lo que estudiaste. Porque siempre tendrás que adaptarte a tus habilidades y sacar el mayor provecho de tu habilidad con el conocimiento que traes. Pero repito, para mí es muy importante y a mí me ha ayudado en mi vida profesional haber aprendido el orden mental que supone el pensamiento, digamos, más científico. No llegar a la conclusión per se, tengo que ir en el camino
haciendo los puntos que me dice el razonamiento lógico. Muy bien, doctora. Aquí tenemos la pregunta de Pedro Etanislao. ¿Quiere hacer una consulta? Vamos a habilitar su micrófono. Hola, Pedro. Adelante, Pedro, estamos habilitando su micrófono. Buenas tardes. Hola, Pedro. Sí, fíjese bien, a la luz del diagnóstico que presenta la doctora, donde unos 73 millones de jóvenes en Europa, me parece muy poco, evidentemente me causa la preocupación y la inquietud porque hay una situación geriátrica y la pregunta, y también veo que el desempleo, evidentemente eso tiene algunos otros impactos por la situación geopolítica que ha vivido, que ha encarecido de manera asombrosa el costo de la canasta Ujú. básica en toda Europa. Y la pregunta es, ¿qué se está haciendo en términos geriátricos y en términos de situaciones de la canasta familiar? Porque de una u otra forma los jóvenes se van a cansar y se van a decepcionar eh, de tanto dar vueltas y no hacer eh, lograr su objetivo, que es por el primer empleo, lo que sea. Entonces, ¿cuáles son las políticas que se está implementando para disminuir esa geriatrización, esa parte demográfica y la parte del desempleo? Muchas gracias. Vale. Pues mira, al menos aquí en España, eso es un tema que está hoy en día aquí, o sea, estamos todos los días con la subida de los precios de los alimentos, especialmente de los frescos, de las hortalizas, es decir, de las frutas y hortalizas. Entonces, tenemos problemas políticos con los productos que vienen del sur porque Europa se ha acostumbrado a comer productos que no son de Europa. Se ha acostumbrado a comer mangos, se ha acostumbrado a comer aguacates y esos productos no solamente vienen del sur, que están más buenos, sino que son más baratos, porque esta geografía no da para eso. Entonces hoy en día tenemos un problema porque lo que está pasando en muchas partes de Europa es que los pobres se están poniendo en contra de los pobres. ¿Cómo lo voy a decir? Porque los, hay, hay unas marchas de agricultores que están quejándose de una manera a veces violenta sobre los productos que vienen del sur, diciendo que los productos del sur no cumplen con una serie de requisitos fitosanitarios que los del norte sí. Eh, pero lo que quiero decir es que son los agricultores quienes se están poniendo en contra de otros agricultores, sean agroexportadores o no. Entonces, lo que está pasando es que hay como unos repuntes de, de, eh, de racismo, llamémoslo así, ¿no? Porque no a los productos de tal lado, no a los productos de tal otro, este es un producto netamente español y eso no es nada positivo. Las políticas que se están llevando a cabo al respecto, porque además no hay agua en Europa, sufrimos de una sequía muy fuerte, eh, que se apareja con la producción de los alimentos, pues eso hace que crezca el precio de los alimentos. Entonces, lo que se está intentando es, bueno, la Unión Europea ha intentado hacer una serie de políticas del campo que ya no son de desarrollo rural. Antes lo eran, todos los 90, por eso yo vine a estudiar aquí, fueron políticas de desarrollo rural, políticas de fijar gente en el territorio, políticas de que se valoraran los bienes no tangibles que daban las sociedades rurales. Hoy en día eso está bastante más aparcado. Entonces, ¿qué pasa? Que hay políticas para que se protejan más los productos españoles, pero tenemos, o al menos europeos y comunitarios. Entonces, tenemos un problema de que nos estamos poniendo en contra de los demás, de los otros, cuando quizás ese no sea el problema de base. El problema puede ser que sea otro político, puede ser que sea que nos estamos acabando los recursos naturales, puede ser que hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades ambientales, puede ser que este país no está para comer aguacates ni mangos, sino que es como antes, había que comer peras y manzanas según las temporadas. Eso es uno. Después, la geriatrización sí. Cuando yo llegué, había muchas políticas de apoyo a las personas de la tercera edad. Tenían viajes, tenían una jubilación dorada, porque eran no eran unos boomers iniciales, ¿no? Y era una jubilación dorada. Hoy en día, las políticas de geriatrización
debido a las crisis económicas, las personas mayores están destinadas a apoyar económica y social y de todos los días a los hijos, porque también eso es un problema cultural, que los hijos, bueno, debido a la transición, los hijos han sido criados de otra manera y los padres están siempre ahí como apoyándolos de muchas maneras. Y después, el desempleo, eso es un problema que España al menos quiere atajar, el desempleo juvenil. Están con muchas políticas de emprendimiento. Bueno, que el emprendimiento tampoco es la panacea, porque ya se ha visto que el emprendimiento no lo es, y también está en algunas otras políticas, al menos en el desarrollo rural, en las políticas del campo que yo conozco más, de hacer jóvenes agricultores e intentar fijarlos al territorio. La cuestión es que la agricultura para los jóvenes no es una opción de vida últimamente, pero hay personas que quieren volver a lo natural, precisamente porque la vida en las ciudades está siendo muy complicada, aquí al menos en España. Así que estas son preguntas muy difíciles y muy amplias, pero yo agradezco porque todas estas nos hacen pensar. Muchas gracias, doctora. Tenemos una última pregunta, ya no nos queda más tiempo. Dice, buenos días, la maestra Rosario Rubio Delgado saluda. Dice, ¿cuál es el perfil de egreso idóneo para un alumno de educación básica? Saludos, abrazos y bendiciones. Perfil de egreso idóneo. Es decir, que una persona o un chico o chica que sale a los 15 años de la secundaria, ¿qué debería saber? Pues supongo que tal y como lo muestra la encuesta PISA, pues nuestro ideal es Singapur, ¿no? Que sepamos resolver problemas matemáticos, sepamos detectar conocimiento científico y que sepamos entender las intencionalidades de lo que leemos y de lo que escuchamos. Lo que pasa es que últimamente se nota que los chicos leen mucho menos, tienen unas capacidades de expresión y de comunicación mucho más reducidas, tienen unas capacidades de concentración también mucho más afectadas por la incidencia de las pantallas y de la instantaneidad, con lo cual creo que el perfil idóneo, al menos para mí, es un chico o una chica que tenga intereses intelectuales y que tenga interés y capacidad crítica. Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta. No nos queda más tiempo y es momento de continuar con nuestro certificado de participación. Muy bien. Ahora comentarles a todos los participantes de este evento que se emitirán los certificados de participación en los próximos 5 días hábiles de forma digital a todos sus correos con los nombres y apellidos registrados en el evento que fue dado por el Zoom. Aquí les dejo mi correo electrónico, el número de celular y WhatsApp y mi nombre, ¿no? Ante cualquier duda o consulta con su nombre, pueden realizarlo por medio del WhatsApp o del correo electrónico. Y ahora daremos a conocer nuestros próximos eventos que tendremos en el mes de febrero y marzo. Desde México tendremos la ponencia de la doctora Amalia Patricia Cobo Campos con su tema Investigar sin paroxismos ni arcanos, que se dará este evento el día jueves 29 de febrero a las 19 horas México, 20 horas Ecuador, Colombia. Seguidamente también tendremos desde México la ponencia del doctor Omar Barragán Fernández con su tema La política monetaria de México como factor de estabilidad financiera de país, que se dará el día martes 5 de marzo a las 19 horas México, 20 horas Colombia. Y así se podrán registrar, los que no se puedan todavía registrado, pueden registrarlo por medio de nuestra página web en www.wixedu.mx en el sector comunidad Red Alumni. Ahí podrán visualizar todas nuestras conferencias que están activas desde el mes de febrero y marzo. Y llegamos al final del evento. Comentarles que al finalizar este evento se abrirá una encuesta de satisfacción, la cual nos agradeceríamos mucho que puedan tener su tiempo de llenado del mismo. Doctora Cristina, quisiera comentar algunas últimas palabras antes de finalizar el evento.
Su audio, doctora Cristina, no está habilitado. Perdón, Sí. perdón. Que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias por levantarse temprano, quienes se han levantado temprano. Y espero, por favor, que tengamos mucha empatía con América Latina, que tengamos que creamos en nosotros, que los jóvenes son muy necesarios para cambiar el mundo y que yo estoy convencida que un mundo donde los jóvenes no participan, no se implican, y eso significa realmente un compromiso político, la capacidad de cambiar las cosas, no vamos a poder subsanar muchos de los errores que han habido en el pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cristina. Quiero agradecer a todos ustedes por haber participado en este ciclo de conferencias internacionales WICS, Innovación y Conocimiento, Impulsando el Futuro. Muchas gracias nuevamente a nuestra doctora por su excelente labor y espero todos ustedes tengan muy buen día y nos despedimos hasta el próximo evento. Buenos días.